Prepárense para una explosión de revelaciones que sacudirá los cimientos de lo que creían saber. Lo que están a punto de descubrir es una verdad tan cruda y fascinante que los dejará sin aliento, totalmente impactados. Si la disciplina, el esfuerzo inquebrantable y el valor para encarar la verdad sin filtros son principios que rigen su existencia, entonces han llegado al sitio correcto. Manténganse conectados a este espacio, porque aquí, en medio de la vorágine de desafíos, encontrarán una voz que los guía, que les ofrece una perspectiva sin censura, sin adornos innecesarios. Y para aquellos que aún no han dado el paso, les imploro, suscríbanse de inmediato a Bombazos VIP. No solo los invito, los animo fervientemente a formar parte de nuestra comunidad, para que sean los primeros, los absolutamente privilegiados, en desvelar las historias más cautivadoras, esas que nadie más se atreve a contar con la transparencia y audacia que nos caracteriza. Este fragmento es un análisis profundo de lo que aconteció el 29 de julio de 2025, un segmento que irrevocablemente marcó un antes y un después, poniendo en tela de juicio la cohesión y la estrategia de un equipo entero. Fue un momento crucial donde una decisión impulsiva, un instante de descuido, desencadenó una cascada de repercusiones que impactaron a todos los implicados. Desde los albores de aquel día, el ambiente se percibía cargado, denso, con una tensión casi palpable en el aire, mientras la escuadra Alfa se regocijaba en su triunfo reciente, ideando sus movimientos futuros con una confianza que rozaba la arrogancia. Los grupos Gamma y Omega urdían nuevas tácticas, buscando afanosamente escalar posiciones y consolidar su dominio. Sin embargo, en el seno del equipo Beta, algo se desmoronaba, una fisura interna que presagiaba un colapso inminente. Y fue precisamente durante el desafío de sentencia y bienestar de esa fatídica noche cuando se manifestó con brutal claridad cómo una sola determinación, aparentemente insignificante, podía transmutar por completo el rumbo de los acontecimientos, arrastrando a todos hacia un abismo de adversidades. No se queden fuera de la conversación. Suscríbanse ya a Bombazos VIP y no se pierdan ni un solo detalle de esta apasionante narrativa. La figura central de este drama, Satya, una miembro esencial del equipo Beta, protagonizó un incidente completamente imprevisto que desestabilizó de raíz el precario equilibrio que existía. Tal como se documentó con exactitud en las grabaciones, ella optó por retirarse el chaleco de sentencia, un privilegio que tradicionalmente se otorga al conjunto victorioso y que se vincula directamente con la seguridad o la condenación de ciertos participantes durante la competencia. Este acto constituyó una transgresión explícita de una normativa inequívoca, la prohibición de interactuar con el chaleco mientras se está en medio del circuito de la prueba. Una violación de tal magnitud generó una penalización inmediata y severa, cuyas ramificaciones se extendieron por todo el equipo Beta, sufriendo todos sus integrantes las consecuencias sin excepción. Algunos se vieron privados de servicios esenciales, otros fueron relegados a la temida playa baja, y varios más perdieron raciones vitales de alimentos, todo ello derivado de una acción que, en apariencia, se consideraba individual. Las cámaras capturaron el preciso instante en que Satya se desabrochaba el chaleco, con una expresión en su rostro que delataba un conocimiento tácito de que estaba arriesgando un juego muy peligroso. Y el impacto no se hizo esperar. En pleno transcurso de la prueba, los integrantes de Beta comenzaron a manifestar fallas, su ritmo disminuyó ostensiblemente, y un generalizado desconcierto se apoderó de ellos. Las miradas de reproche se posaron sobre ella, acusándola de una irresponsabilidad flagrante, y el problema trascendía una mera infracción reglamentaria. Lo que realmente aconteció fue que esa elección alteró por completo el tablero de juego, redefiniendo las dinámicas y las expectativas. Para mantenerse al día con cada giro inesperado, cada escándalo y cada victoria, no lo piensen más y suscríbanse ahora mismo a Bombazos VIP. No querrán perderse el siguiente capítulo de esta increíble historia. Una vez finalizado el desafío, el escenario en el campamento era desolador, sumido en una profunda penumbra, sin acceso a agua potable,
con reservas alimenticias escasas y careciendo de cualquier recurso que pudiera brindarles sustento. El equipo Beta se encontraba en una situación límite. Mientras los demás equipos celebraban sus triunfos con euforia, trazando sus estrategias con una notoria ventaja, Beta languidecía, aislado, sumergido en un torbellino de caos interno y una frustración que se acumulaba inexorablemente. Algunos competidores no podían contener las lágrimas, mientras otros se enfrascaban en acaloradas discusiones. En un abrir y cerrar de ojos, con un simple error, la cohesión del equipo se había fragmentado de manera irreversible, y esa fractura no vislumbraba una resolución expedita. En el interior de la tribuna de Beta, las tensiones alcanzaron su punto de ebullición. Había voces que intentaban justificar la acción de Satya, argumentando que fue un mero impulso, una reacción espontánea. Sin embargo, otros la vilipendiaban, tildándola de egoísta, de no considerar el bienestar colectivo, de sacrificar la estabilidad de todos en pos de una decisión personal. La moral se desplomó drásticamente, las voces se alzaron en un crescendo de recriminaciones, y la unidad que alguna vez los caracterizó se resquebrajó de forma irreparable. Simultáneamente, los equipos rivales observaban con incredulidad la debacle. Gamma, con su perspicacia habitual, aprovechó la coyuntura para ejercer presión sobre el equipo Beta, e incluso intentó forjar alianzas estratégicas con Alpha, buscando capitalizar su debilidad. Omega, por su parte, observaba en un silencio calculador aquel desastre emocional. Era como si la situación hubiese emitido una señal ineludible. Nunca se debe subestimar el poder destructivo de una regla quebrantada. Este es solo el comienzo de una serie de acontecimientos impactantes. Si quieren estar siempre informados y ser los primeros en conocer cada desenlace, suscríbanse a Bombazos VIP y únanse a nuestra creciente comunidad. Por primera vez en la temporada, el equipo Beta quedó excluido de la contienda por la comodidad, una situación que los dejó completamente desprotegidos y expuestos. Esta vulnerabilidad se tradujo en un golpe doble. Todos los demás equipos salieron victoriosos, excepto ellos. Fue una derrota que se sintió con la misma intensidad que una pérdida real, a pesar de no haberse materializado en el marcador. En su confesionario, Satya intentó ofrecer una explicación de lo sucedido. Admitió haber actuado sin reflexionar, sintiendo la presión de sobresalir, de no pasar inadvertida. Expresó su deseo de demostrar su capacidad para tomar decisiones firmes, no solo su fuerza física, pero sus palabras no lograron sanar la profunda fisura que se había generado. En un equipo, cada acción individual resuena con un eco colectivo, y ese día quedó patente. El impacto de romper una regla en el desafío se manifestó con claridad meridiana. No se trataba simplemente de perder un beneficio, sino de perder el control del juego en su totalidad. Esa noche, el rumbo de la competencia cambió drásticamente. El equipo Beta había perdido su unidad, y en este tipo de desafíos, esa es la puerta de entrada a la aniquilación. La noche se cernió sobre el campamento de Beta como un campo de batalla silencioso. El aire era denso, pesado, cargado de miradas evasivas y susurros ahogados. Satya, apartada, parecía hundida en un mar de cavilaciones, sus manos jugueteando nerviosamente con un fragmento de cuerda rota mientras evitaba a toda costa el contacto visual con sus compañeros. No era necesario que nadie articulara una palabra para comprender la magnitud de la tragedia que se desarrollaba. El equipo entero se sentía traicionado. El eco lacerante de la sanción aún resonaba en sus mentes, la privación de todo, sin provisiones, sin acceso a los servicios más básicos, apenas con lo indispensable para subsistir. Algunos se esforzaban por disimular el hambre y el agotamiento, pero la tensión era más elocuente que cualquier palabra. Para que no se pierdan ni un instante de esta apasionante narrativa y estén siempre un paso adelante, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a Bombazos VIP. Fue entonces cuando María C., con su habitual franqueza, rompió el silencio con una voz que denotaba firmeza. Esto no puede volver a suceder, sentenció, sus palabras, cual un látigo, dirigidas con más énfasis a Satya que al aire circundante. Satya alzó la mirada temblorosa, intentando defenderse,
No lo hice para perjudicarnos, dijo, con la voz quebrándose por la emoción. Solo quise actuar con celeridad. Pensé que sería de ayuda. Sin embargo, antes de que pudiera proseguir, otra voz la interrumpió. Daisy, con la frente arrugada por una rabia contenida, disparó. Ayudar rompiendo las reglas. Comprendes que ahora nos encontramos en una situación peor que nunca. Este intercambio de palabras encendió la mecha. El resto del equipo se unió a la discusión, y lo que comenzó como una conversación se transformó en una avalancha de reproches. Unos exigían disculpas inmediatas, otros demandaban que Satya asumiera públicamente su error frente a los demás equipos. Algunos, más radicales, insinuaban que quizás ella no estaba preparada para la magnitud del desafío y que este tipo de actitudes podía costarles no solo la comodidad, sino incluso la permanencia en la competencia. En medio de los gritos se produjo una pausa inesperada. Hero, quien hasta ese momento había permanecido en un silencio impasible, habló con calma, pero con una dureza que cortó el ambiente. Aquí nadie está por encima del equipo. Ni yo, ni tú, ni nadie. Una acción así nos hunde a todos. Si queremos ganar, esto se acaba hoy. Las palabras de Hero fueron un golpe seco de realidad que no encontraron una respuesta inmediata. Satya tragó saliva, asintió con la cabeza y murmuró un lo siento, pero el daño ya estaba hecho. En los rostros de sus compañeros, el perdón aún se vislumbraba lejano. Mientras tanto, en los otros equipos, la noticia era casi motivo de regocijo. Gamma, con su meticulosa astucia, veía en Beta un blanco fácil, un equipo emocionalmente fracturado, debilitado y sin recursos. Omega, desde su aparente serenidad, comenzaba a especular sobre quién sería el próximo en sucumbir. Y Alpha, simplemente, disfrutaba de su ventaja, con comida abundante, agua y descanso, observando cómo Beta se hundía sin necesidad de intervenir. Para no perderse ningún detalle de este drama, suscríbanse a Bombazos VIP y sean testigos de cada acontecimiento. Esa noche, en Playa Baja, el equipo Beta se vio confrontado con su peor escenario imaginable. Desprovistos de agua corriente y con una escasez crítica de alimentos, la incomodidad los consumía sin piedad, el hambre los tornaba irritables, y la privación del sueño exacerbaba la tensión. En este ambiente desolador, cada palabra adquiría un peso doble, cada reproche ardía con una intensidad inusitada. En el confesionario, algunos integrantes abrieron su corazón con una sinceridad abrumadora. María C. expresó entre lágrimas: esto no es solo un agotamiento físico, es una herida emocional profunda. Uno deposita su confianza en el equipo, y cuando alguien traiciona esa confianza, uno se queda sin cimientos, a la deriva. Daisy, con su mirada severa, añadió: aquí estamos para luchar juntas, pero necesitamos que cada uno de nosotros reflexione antes de actuar, que piense en las repercusiones. Incluso Satya, entre sollozos, admitió que el miedo la invadía. Miedo de ser estigmatizada como la responsable de la caída de Beta, miedo de no encontrar la manera de redimirse. No sé si podré reparar esto, dijo con una voz baja y temblorosa. El episodio se tornó más crudo a medida que avanzaba. Las cámaras mostraron a Beta intentando conciliar el sueño en el suelo, desprovistos de cobijas, mientras la lluvia comenzaba a caer. Las gotas golpeaban sus cuerpos exhaustos, y el frío calaba hasta los huesos. Era una escena que ilustraba con una honestidad brutal lo que significa encontrarse en Playa Baja después de un error colectivo. La soledad, la incomodidad opresiva, la sensación de estar al borde del abismo. Al amanecer, los rostros lo decían todo: ojeras profundas, labios resecos, músculos rígidos por la inclemencia del frío. Y a pesar de todo, Beta debía levantarse para competir. La producción no concede tregua, y ahí radicaba el verdadero desafío: emerger de ese pozo emocional para intentar salvaguardar su permanencia en el juego. Si desean estar informados sobre cada momento de quiebre y superación, suscríbanse ahora a Bombazos VIP. No se lo pueden perder. Esa mañana, mientras los preparativos para la siguiente prueba se llevaban a cabo, la tensión era palpable, casi corpórea. Las cámaras lograron captar a los equipos rivales enfrascados en susurros y comentarios. Beta está aniquilado.
exclamó uno de los integrantes de Gamma con una sonrisa apenas disimulada. Así no resistirán mucho más, replicó otro de Omega, y quizás, solo quizás, su pronóstico no andaba desencaminado. El equipo Beta, que apenas unos días atrás había exhibido una sorprendente cohesión tras su reestructuración, se encontraba ahora en su punto más vulnerable, al borde del colapso. El episodio concluyó con una imagen de una fuerza emotiva contundente. El equipo avanzando en silencio hacia el campo de pruebas, con las cabezas gachas y los hombros encorvados. No había lugar para palabras, ni para bromas, ni para la energía que los había caracterizado. Solo el abrumador peso del error cometido, la carga implacable de la sanción impuesta y el eco de una lección que dolía más que cualquier derrota física. En el fragor del desafío, una decisión equivocada puede costar absolutamente todo. Y mientras la cámara se alejaba, esa voz en off sentenció con una claridad meridiana: aquí no hay margen para la impulsividad. Aquí, cada acción cuenta. El amanecer del día siguiente encontró a Beta aún sumido en su desasosiego. No había risas, ni siquiera se intercambiaban palabras. Caminaban en fila, arrastrando no solo el peso de sus cuerpos extenuados, sino también la tensión que los resquebrajaba internamente. Cada paso en la arena parecía más pesado que el anterior, y mientras la cámara los seguía, ese silencio era más elocuente que cualquier discusión acalorada de la noche previa. La prueba que los aguardaba era de una dureza extrema, un circuito complejo que exigía fuerza, resistencia y una coordinación impecable, precisamente las cualidades que Beta parecía haber extraviado. Andrea, con su mirada firme y voz inquebrantable que no admitía equivocaciones, anunció las reglas. Solo el equipo más robusto podría asegurar su bienestar, y el último volvería a sumergirse en la adversidad. Los rostros de los miembros de Beta lo decían todo. No podían permitirse otro traspié. Para no perderse ni un solo instante de esta historia que los mantendrá en vilo, suscríbanse a Bombazos VIP y únanse a la comunidad que siempre está al tanto de lo más reciente y explosivo. La competición dio inicio. Gamma y Alpha se lanzaron con una explosividad asombrosa, sus movimientos calculados y su enfoque inquebrantable. Omega, sorprendentemente sólido, mantuvo un ritmo constante que los posicionaba favorablemente. Beta comenzó con una fuerza prometedora, pero el desgaste físico y mental no tardó en manifestarse. Sus movimientos se volvieron lentos, la coordinación se desvaneció y las miradas se llenaron de incertidumbre. Cada tropiezo parecía una confirmación de la crisis interna que los asediaba. Y entonces algo inesperado sucedió. Fue Hero quien, con un grito que brotó desde lo más profundo de su ser, rompió la apatía que los envolvía. «Vamos, carajo, esto no se acaba aquí». Su voz fue un latigazo que los sacudió, y una tras otra, sus palabras encendieron una chispa de esperanza en sus compañeros. María C. apretó los dientes y aceleró su paso. Daisy empujó con una furia renovada. Incluso Satya, a pesar de la carga de su culpa, superó sus propios límites, entregando un esfuerzo mayor del que había demostrado en todo el juego. Y por unos instantes fugaces, Beta volvió a parecer Beta, ese espíritu indomable que tantas veces los había rescatado resurgió, aunque quizás demasiado tarde. Aún así, la prueba no perdona. Quedaron en tercer lugar. No fue una derrota aplastante, pero tampoco una victoria rotunda. Fue lo justo para mantenerse en pie, lo suficiente para no hundirse aún más, pero siempre a la sombra de Gamma y Alpha, quienes dominaron la jornada. Al regresar al campamento, Beta no celebró. Nadie lo hizo, pero algo había cambiado. Ya no había reproches ni acusaciones. El silencio que los envolvía no era el de la noche anterior. Era un silencio de agotamiento, sí, pero también de un entendimiento tácito. Se miraban entre ellos con ojos más sinceros, como si la tormenta de la sanción hubiese barrido lo peor, dejando al descubierto lo esencial. Si querían sobrevivir, no podían seguir divididos. En el confesionario, Hero fue inequívoco. Hoy no ganamos, pero tampoco nos rendimos. A partir de aquí, o nos levantamos juntos o nos vamos juntos. Sus palabras, sencillas pero crudas, resumieron a la perfección el espíritu de ese episodio. Porque en este desafío, las pruebas son arduas,
pero las grietas internas son letales. El episodio concluyó con una escena poderosa. Beta, reunido alrededor de una fogata improvisada en Playa Baja, compartiendo el escaso alimento que les quedaba. No había bromas, pero sí una sensación diferente, como si a pesar de todo, esa noche hubieran comprendido que solo unidos podrían salir del abismo. Y en medio de esa imagen, Andrea adelantó lo que se avecinaba. Una prueba de sentencia que promete ser brutal y que podría enviar a Beta, una vez más, directamente al borde del colapso. La cámara se alejó, mostrando a los equipos rivales observando desde sus campamentos con sonrisas contenidas, listos para capitalizar cualquier nuevo error. Y la voz final del episodio resonó como una advertencia ineludible. Aquí no hay tiempo para la duda. Aquí, solo quien sabe levantarse perdura. No pierdan ni un instante de esta emocionante saga. Suscríbanse a Bombazos VIP de inmediato. Lo que se avecina es aún más impactante, explosivo y sin filtros. Si el equipo Beta no logra suturar sus heridas, el próximo capítulo podría ser el presagio de su inexorable fin. Quédense con nosotros para descubrir la verdad que cambiará todo.